Expiación limitada. Esta presentación va como respuesta a un artículo que he leído hace poco, que he visto hace poco, de un hermano que aprecio mucho y él sabe quién es, a quién me dirijo. Con todo el cariño y el respeto del mundo, me pareció necesario, más que querer, necesario hacer esta presentación sobre esta doctrina que siendo que no la conocía en detalle, pero sí sus diferentes puntos, pues por separado sí que los he escuchado y sé que están en la mente o en la aceptación de muchos creyentes. Entonces, por eso digo, me pareció necesario hacer esta presentación acerca de esta doctrina que hay un grupo grande que la acepta, la entiende. La expiación limitada quiere decir que va dirigida la expiación, el sacrificio por la salvación que Dios hizo a través de la persona de Jesucristo. Pues esta dice que está limitada solamente a sus escogidos, los que la aceptan, y los que la contradicen o la niegan, pues dicen que no, que esta expiación es universal y es para todo el mundo. ¿Sí? Y aquí es donde vienen los diferentes puntos. Entonces vamos a ver un poco los puntos que expone esta doctrina y luego entraremos en ella. Dice que esta expiación limitada puede ser o es una herejía o es un principio bíblico. Las dos cosas obviamente no pueden ser, o es bíblica o es antibíblica. No hay un punto medio. Entonces esta doctrina, para los que los que no están de acuerdo con que la expiación está limitada solamente a un grupo de personas, dicen que de ser cierto, esta doctrina pues sería diabólica, si es cierta la doctrina de que van dirigidas solo a un grupo específico, en este caso los elegidos, los que Dios eligió, los que Dios escogió. Si eso sería así, entonces esta doctrina sería diabólica, sería cruel e injusta, sería antibíblica, divide la humanidad y crea una división arbitraria. Estos son algunos puntos, pero hay más. Estos son, digamos, los encabezados. Pero dice que la expiación limitada es una de esas doctrinas que enseña y sostiene que Cristo murió solo por los elegidos, es decir, por aquellos que Dios predestinó para ser salvos y no por toda la humanidad. Ese es uno de los puntos que tiene esta doctrina para los que no la aceptan, ¿no? Contradice también varios pasajes que subrayan la oferta universal de la salvación. Además, desde una perspectiva lógica y ética, esta doctrina presenta una imagen de Dios como arbitrario y cruel. ¿Sí? De ser cierta esta doctrina, de ser cierta que está limitada solo a un grupo, pues entonces esto dejaría a Dios con esta imagen de arbitrario y cruel. Si la salvación no está disponible para todos, entonces la justicia de Dios sería cuestionable. La justicia de Dios sería cuestionable si esto fuese cierto, si la expiación, la salvación estuviera restringida, por decirlo así, solamente a un grupo de personas, ¿sí? A unos escogidos. Entonces esto convertiría a Dios en injusto y sería cuestionable esa justicia de Dios. Esto me suena de alguna parte, esto me suena. Cuando de la misma doctrina, o sea, los que contradicen esto dicen que es diabólica, y esto me suena, esto de contradecir a Dios y la justicia me suena de dónde. Me parece que es de aquí, de esto de Génesis 3, capítulo 3, versículo 1. Con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho, vamos a ver, eso como es cuestionar, ¿no? Dios ha dicho una cosa, no comas de esos árboles, de ese árbol. No comas de ese árbol, con que Dios os ha dicho esto. Bueno, esto sería cuestionable, a ver, ¿por qué Dios quiere hacer esto? En fin. Esta doctrina también dice que la Biblia enseña que la expiación de Cristo es universal, no limitada solo a un grupo específico. Estos son los puntos que tratan los que defienden que la doctrina, digamos, es la expiación es universal y no limitada. Dios quiere que todos se salven, todos.
La expiación limitada implicaría una contradicción con el deseo revelado de Dios según Juan 3:16. Implicaciones morales. Si la expiación fuese limitada, significaría que Dios creó a ciertas personas sin ninguna oportunidad de ser salvas, condenándolas antes de nacer. Wow, imagínense. Esto presenta un retrato de Dios otra vez, el énfasis, ¿no? de presentar, de cómo quedaría Dios, cómo quedaría su imagen, ¿cómo quedaría? Pero ¿cómo quedaría delante de quién? Delante de los hombres, ¿no? ¿Cómo quedaría su imagen? Vuelvo a decir otra vez, esto me suena, ¿no? O sea, que si de ser cierta esta doctrina que está limitada, esto como que dañaría, deterioraría la imagen de Dios. Y esto me sigue sonando a un personaje del Génesis. En fin. Entonces, libre albedrío y responsabilidad, dice, ¿no? Esta doctrina, digamos los que la niegan, digamos así, los que no están de acuerdo con la expiación limitada, dicen que, o no dicen, sino que sus dos pilares fundamentales están basadas en el amor universal de Dios y en el libre albedrío que tenemos los seres humanos, que tenemos todas las personas, ¿no? Entonces digamos que estos serían los dos pilares fundamentales de esta doctrina, y todos estos puntos que hemos estado viendo, estos conceptos serían, digamos, que el revestimiento o las paredes de ese edificio o de esa casa, de esa doctrina, digamos, ¿no? Todos esos puntos que hemos estado mirando anteriormente, pero esas paredes o esas estructuras están ancladas, están fundamentadas sobre estos dos pilares, el libre albedrío y el amor universal de Dios. Entonces dice que la expiación limitada anula el concepto del libre albedrío, ¿ves? O sea, que si la expiación fuese limitada, significaría que realmente el ser humano no tiene libre albedrío, cosa que es común o mayoritariamente aceptado todos los grupos, que el ser humano tiene libre albedrío. Entonces dice que esta doctrina implicaría la anulación, que anula este concepto que tenemos tan bien arraigado en nosotros, los seres humanos, ya que, y no solamente los creyentes, eso también, los inconversos también lo tienen muy arraigado, este concepto de que el ser humano tiene un libre albedrío. Dice que ya que implica que la decisión sobre quién será salvo ya está determinada, independientemente de la voluntad o acciones de las personas. Voluntad y acciones de las personas, ¿sí? Esto anularía esa voluntad y las acciones o las decisiones de las personas. En este sentido, la doctrina deshumaniza a aquellos que no son elegidos, tratándolo como meros objetos de condenación sin posibilidad de redención. Sin posibilidad. La doctrina dice que es diabólica, divide la humanidad y crea una división arbitraria entre los que pueden ser salvos y los que están condenados sin remedio, no basada en el amor, ¿ves? Cuestiona el amor, cuestiona la justicia. Entonces dice, no basada en el amor, la fe o el arrepentimiento, sino en una decisión divina insondable. Una decisión divina, o sea, que quita esta doctrina de ser falsa, digamos, falsa, me refiero a la expiación limitada. Entonces esto dice que es quitaría de nosotros los seres humanos esa decisión basada en ese arrepentimiento y la colocaría sobre esa responsabilidad sobre una persona divina o una decisión divina insondable, o sea, que no tiene vuelta atrás, que eso es lo que hay. Lo cual podría fomentar la desesperanza y la desesperación entre aquellos que creen no estar entre los elegidos. Sí. Ok. Dice que también fomenta el elitismo espiritual, o sea, coloca a las personas, a esas personas elegidas, las coloca en un nivel superior. Dice, en un elitismo espiritual, si la expiación está limitada a unos pocos. Dice, puede dar lugar a un sentido de superioridad en los creyentes que se ven a sí mismos como parte de ese grupo exclusivo.
Dice, el Evangelio es un mensaje de buenas noticias para todos los seres humanos. Tal concepción contradice la invitación abierta de Cristo, contradice, vuelve otra vez, contradice al Creador, contradice al Verbo hecho carne, contradice la palabra, contradice la justicia, en fin, contradice a Cristo. Dice en Mateo 11:28, donde dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Contradice varios pasajes que subrayan la oferta universal de la salvación, además de una perspectiva lógica y ética. Dice, esta doctrina presenta una imagen de Dios como arbitrario y cruel. Esto creo que ya lo habíamos visto, pero aquí fíjense cómo se trata de siempre de contradecir y demostrar de que depende de que sea cierta o que sea mentira, pues la imagen de Dios va a quedar de una manera o de otra. O sea, que la imagen de Dios puede ser modificada o alterada, digamos, ¿no? Su carácter, digamos, su carácter divino. Wow. Entonces, este es el edificio, digamos así, o la casa, que sería esta doctrina, que solo hay dos puntos, o es limitada o es universal, no hay un término medio, o es universal o está limitada para algunos grupos, o lo que es lo mismo, está fundada sobre la roca o está fundada sobre la arena. Y eso es lo que voy a intentar por medio de la Escritura, ya que uno de los puntos que tiene los que niegan la expiación limitada, los que no la aceptan, los que no la reciben, dicen que esta es una doctrina antibíblica. Entonces vamos a ver si esta casa, este edificio, se mantiene en pie después de esta presentación, se mantiene en pie por medio de la Escritura, ya que dice que es antibíblica, o sea, antiescritura, ¿no? Entonces, o es bíblica o es antibíblica, no hay punto medio, ¿sí? Pero bueno, antes de eso, quiero decir algo, ¿sí? Porque he dicho antes que aquí no hay un punto medio. O es limitada o es universal. O está construida sobre la roca o está construida sobre la arena, ¿sí? Pero sí quiero añadir algo, y hay algo que sí que tienen en común ambas posturas, tanto los que creen que es limitada o los que creen que es universal. Y el punto en común es que el resultado, básicamente, el resultado final, quiero decir, no me refiero a que si va a modificar la imagen de Dios o no, me refiero al resultado final en cuanto a esa expiación, porque ese es el punto que se está tratando. Eso sí no va a ser cambiado. ¿Qué quiero decir? Que lo que tienen en común estas dos posturas es que unos se van a salvar y otros se van a perder. Unos van a ser santificados o digamos expiados, y otros van a ser simplemente condenados. Eso yo creo que en este punto no creo que haya ninguna controversia con lo que estoy diciendo hasta ahora, ¿no? En este sentido, ¿no? Hay dos grupos, que uno va a ser condenado, algunas personas, y otras van a ser perdonadas. El asunto aquí ahora es ¿por qué? Porque aquí no se trata el tema importante. ¿Por qué unos van a ser condenados y otros van a ser salvados o perdonados? Cuando bien claramente dice la Escritura que no hay bueno ni siquiera uno. O sea, no hay bueno por cuanto todos hemos pecado. Es que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, o sea, no hay ni siquiera uno, dice la Escritura. Si no hay ni siquiera uno, digamos, entre comillas, nos está colocando a todos, como decimos vulgarmente, en el mismo saco. Estamos todos en la misma situación. Entonces, claro, viendo esto, en esto se basa la doctrina de los que niegan, digamos, los que niegan la expiación delimitada. Y si estamos todos en la misma situación, pues todos tenemos la misma oportunidad. Esto sería la lógica humana, y uno de los puntos que trata de ello es la ética humana, que si esto fuera limitada, entonces esto fuera, Dios no fuese ético, no tuviera ética, porque todos hemos hecho unos más que otros, pero al final el que comete pecado y la paga del pecado es muerte.
punto. Y todos hemos pecado, por lo cual todos estamos condenados a muerte, ¿sí? Entonces, en este punto, todos, unos van a ser condenados y otros no. Pero el motivo es ¿por qué? ¿Por qué Dios o por qué unas personas van a ser condenadas? Y eso es la importancia. Más que todos estos puntos que hemos tratado es el por qué. Y eso es lo que la mayoría, y voy a decir esto con mucha responsabilidad, la mayoría, tanto los que están de un punto de vista de este punto que estamos tratando, tanto los que entienden que es limitada, como los que entienden o los que dicen que es universal, ambos colectivos, ambos grupos, la mayoría no entienden el motivo, no lo entienden realmente, creen entenderlo, pero no lo entienden. Y lo digo con propiedad, lo digo porque llevo años tratando este asunto y intentar, bueno, primero entenderlo yo, obviamente, aunque no voy a decir que lo entiendo en la totalidad, porque esto es de una profundidad interminable, ¿sí? Pero me he dado cuenta que la mayoría de los hijos de Dios, la mayoría no entienden el motivo de esa expiación. Ahora olvidémonos si es limitado o es universal. Quiero decir el motivo de la expiación. ¿Por qué hay una expiación que va dirigida, ¿sí?, a un grupo, aunque unos creen que sea un grupo exclusivo y otros piensan que no son exclusivos, sino que, bueno, en fin, va en función de la respuesta que ellos tengan. Esa respuesta es el arrepentimiento, en fin, ¿no? El abandonar los pecados, la fe, en fin, todas estas cosas, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, esto ya lo había expuesto, pero creo que me he saltado un punto y Y ahora lo que quiero mostrar es, como he dicho, si en ese edificio, voy a retroceder un poquito aquí, en este edificio que he dicho, en esta casa donde se apoya las dos, ambas posiciones, si una sola de ellas, de estos dos pilares en las que está anclada esta doctrina, se cae, la casa se derrumbaría, el edificio se caería, por lo cual la doctrina sería falsa, si uno solo. Pero es que si se caen los dos, entonces sería como el versículo que está puesto de Mateo 24, en Mateo 7, en el versículo 27, que dice que sería, o fue, si se vino abajo, fue un gran desastre. Si se cae uno, que ya sería una pérdida, o sea, se perdería o se derrumbaría. Pero es que si se caen las dos, ya sería grande su ruina, dice otra versión de este versículo 27. Sería grande su ruina si se caen los dos. Entonces, vamos a ver ahora, si después de esto se van a seguir manteniendo estos dos pilares, los dos pilares que sostienen ambas doctrinas, ambas posiciones, ¿sí? Entonces, pero para ello tenemos que entender primeramente lo que significa. Entonces voy a empezar con el asunto del libre albedrío, que es uno de esos pilares fundamentales, y voy a dejar la segunda parte más al final. El libre albedrío. Vamos a ver. Elección o libre albedrío. Vamos a ver. Elección o libre albedrío. Entonces, ¿qué es el libre albedrío? Entonces, según la enciclopedia Wikipedia, que yo he buscado y cualquiera puede hacerlo, simplemente con poner la palabra libre albedrío, nos dice que el albedrío viene del vocabulario latino, arbitrum, que a su vez significa también la palabra juez, que viene a ser un árbitro o un juez, o sea, alguien que da comienzo a un partido o a un juicio, y el mismo que marca el final del partido o el que marca el final del juicio. Entonces dice que esta palabra albedrío, la palabra albedrío, viene a ser de un árbitro o un juez. Pero si le añadimos la palabra libre antes, significa que ese árbitro es libre, o sea, que no, cada uno puede ser su propio árbitro, ¿no? Entonces, cada uno se puede arbitrar. Dice que la elección, dice que también que el libre albedrío es una elección, es la creencia de aquellas doctrinas
filosóficas, o sea, que es una filosofía para los que algunos todavía piensan que es una doctrina bíblica. Esto lo dice la Wikipedia, que en principio es un árbitro neutral, ya que estamos hablando de arbitraje. Neutral quiero decir que no lo está diciendo ninguna tendencia religiosa, no lo está diciendo ninguna... ¿cómo se llama? Ninguna doctrina religiosa, lo dice la Wikipedia, que es una filosofía, no es una doctrina como comúnmente se tiene aceptada más como doctrina bíblica el asunto del libre albedrío que como filosofía, cosa que en la Biblia no aparece, aunque algunos versículos pareciera que nos indican a que sí, que es una doctrina bíblica, aunque no tenga su nombre específico en la Biblia, pero en definitiva, es una filosofía, según la Wikipedia, ¿no? Dice, una filosofía según las cuales las personas tienen el poder, fíjense aquí, el poder o el derecho de elegir y tomar sus propias decisiones. Me encantó esta descripción, no la he redactado yo, para que vean. Pueden colocar esa palabra libre albedrío en Google y en la Wikipedia. Bueno, el primer resultado que le va a salir es el de la Wikipedia, el primer resultado. Ni siquiera el de la Real Academia Española, no es el primero. Sale el de la Wikipedia. Entonces, es interesante porque dice que según esta doctrina de ser cierta, el de la libre albedrío, esta filosofía que se ha convertido en doctrina, dice que le da el derecho a las personas que la creen, le dan derecho a tener ese poder de poder elegir y tomar sus propias decisiones, ¿no? Porque es lo que dice, bueno, es que es del otro contrario seríamos como robots, ¿no? Y Dios no quiere robots, y estos son los argumentos que se utilizan, ¿no? Que son muy, muy humanistas. Bueno, y hablando de humanistas, quiero decir esto, ¿no? Y es que según mi concepto, y esto lo digo yo en persona propia, yo creo que esta filosofía que se ha aceptado como la doctrina, yo creo que es la base o el pilar fundamental del humanismo, de lo que hoy se entiende por humanismo, de aquí se basan esas donde las personas tienen el derecho de decidir lo que hacer con su vida, ya entendemos, ¿no? De lo que quieren ser, el género que quieren ser, de si tienen una persona dentro de su vientre, tener el derecho a elegir con esa persona que está dentro de su vientre, porque ellos tienen ese derecho, tienen ese poder de elegir, de tomar sus propias decisiones, inclusive aquellos luego que cuestionan su propia vida y dicen, yo tengo el derecho de decidir sobre mi propia vida, si conservarla o no conservar esa vida. Y en fin, y así, ¿no? Y así se han ido sentando, se ha ido construyendo sobre este pilar del libre albedrío, pues todo eso que hoy conocemos como humanismo, ¿no? Eso donde el ser humano está empoderado y donde el ser humano tiene la última palabra y yo decido y yo según mis decisiones y bueno, y si tengo consecuencias, pues las que sean, pero independientemente de las consecuencias, yo tengo el derecho de elegir. Y bueno, por eso digo, aquí se sientan las bases del humanismo, que como vemos no es una cosa que desde ahora, lo que pasa es que hoy en día ya ese edificio ya está prácticamente terminado, ¿no? Se han ido colocando revestimientos a través de los años, pero llegamos a un momento donde ya está tan decorado, tan bonito, que las personas se quedan maravilladas observando ese edificio hermoso a la vista humanista, a la vista humana, que muchos creyentes, muchos hijos de Dios caen en esta trampa de este humanismo, de estas doctrinas humanistas, porque en algunas de ellas tienen tanta lógica, como decía uno de los puntos que hemos leído anteriormente, tienen tanta lógica que muchos creyentes pues las toman también para sí mismos diciendo, pues es verdad, si al final, ¿qué más da si no le hacen daño a nadie? El amor es libre, o mientras no hagan daño a nadie. Mira, es más, algunos son hasta mejores personas, que muchos que se dicen ser creyentes y muchos religiosos que gritan gloria a Dios, aleluya. Y yo he escuchado creyentes hablar en este tono y a veces me tengo casi que poner las manos en la cabeza cuando escucho estas cosas. En fin, continúo, porque si no acabaría hoy. Esto presenta también, dice que uno de los puntos que hemos visto, representa un retrato de Dios como arbitrario y cruel. Entonces, fíjense ustedes en este aspecto. La Wikipedia dice que esta palabra albedrío significa que es un árbitro o un juez, ¿no? Entonces, la doctrina que niega la expiación limitada, dice que dejaría
a Dios como un árbitro. O sea, si la expiación es limitada, entonces Dios sería el árbitro. Si la expiación fuera universal, quiere decir que nos da a nosotros ese libre albedrío, entonces ese árbitro somos nosotros, ese juez somos nosotros. Es como decirle a Dios, levántate del trono, yo sé que ya yo sé, ya yo sé, ya mi conciencia me dice que he pecado, sí, que he hecho lo malo, sí, pero ahora yo voy a juzgar sobre mi propia castigo. Yo voy a ser mi propio juez. Levántate del trono que me voy a sentar yo. Imagínense un escenario así donde un delincuente que ha cometido muchos delitos, como lo hacemos nosotros muertos en delitos y pecados, ¿no? Entonces imagínense ese escenario, imagínenselo por un momento, dramatícenlo en su mente, este escenario de este delincuente y ahí todo el público expectando ahí, ¿no? Toda esa gente ahí expectando, dice el delincuente cuando el juez va a dictar la sentencia antes de darle el martillo sobre la mesa el delincuente. Un momento, levántese, que esa sentencia soy yo el que tengo el derecho. Usted no tiene derecho a elegir sobre mi vida, sobre si usted me va a encerrar y por qué me va a encerrar. Usted no tiene ese derecho. Déjeme que me voy a sentar yo mismo voy a decidir mi castigo o mi libertad, en este caso, o mi condenación, porque hay gente que dice, bueno, que no les importa ser condenado, pero si voy a ser condenado, quiero ser condenado, yo mismo me quiero condenar, o sea, no quiero que ningún juez me dicte la sentencia, el juez quiero ser yo. Hay gente que se burlan y hacen de esto, ¿no? Escarnio, ¿no? Sí, que en el infierno van a estar con sus amigos y cosas así que la mayoría ya saben, entonces sí, todo eso, pero aún así quiero ser yo. Aunque yo vaya a un sitio como ese, aunque yo vaya a ser condenado y todo esto, pero quiero ser yo el que toma esa decisión. Así que levante usted, señor juez, levántese usted de ese trono, que aquí el que va a juzgar soy yo, porque tengo libre albedrío. ¿Se imaginan una situación así? ¿Se imaginan una situación así donde es el pecador el que va a decir, bueno, porque el pecador, así como muchos delincuentes conocen la Constitución y conocen algo de leyes, pues nosotros también sabemos que hay leyes que condenan el pecado, pero también dice que hay otras que parece que eximen. Bueno, si tú te arrepientes, entonces serás libre, si tú te arrepientes. Entonces volvemos al mismo escenario del juez. Imagínense un hombre que ha matado a un asesino en serie, por ejemplo. Nosotros somos pecadores en serie. Entonces imagínense un asesino en serie, que antes de que el juez lo condene, le dice, sí, pero recuérdase que hay un artículo en la Constitución que dice que si yo me arrepiento, entonces usted no me puede condenar, porque yo me voy a acoger a este artículo como hacen muchos abogados, para sacar de la cárcel a sus condenados, utilizan artículos de la Constitución para decir, no, sí, pero es que resulta que este niño que cometió esto, que tenía 17 años, o 14, pero porque son imputables, al menos aquí en España son imputables antes de los 14, pero yo leí un caso verídico, un caso que sucedió de un homicidio, y justamente el niño cometió ese asesinato justo el día que cumplía los 14 años. Justo el día que, a partir del 14 es que ya son imputables. Pero resulta que sí, lo van a juzgar como lo van a juzgar porque ya ha dejado de ser imputable, pero resulta que el juez, el abogado, se da cuenta de que en el momento que cometió el homicidio, pues faltaban horas para que el niño naciera, digamos, para cumplir realmente la fecha de nacimiento, ¿no? De los 14 años. Entonces, faltando horas, legalmente dicen, no, este niño todavía no tiene 14 años. Sí, hoy es el día de su cumpleaños, pero es que no tiene 14 años. Entonces, y eso le valió para que el niño se quedara sin castigo, porque el abogado, conociendo las leyes, se acudió a ese recurso legal y evitó la condena. O sea, el abogado, digamos, fue el juez. Entonces, en este caso nosotros, pues señor juez, hay un artículo en la Constitución de Dios que dice que si nos arrepentimos, nuestros pecados son perdonados por el arrepentimiento, ¿no? Y ahora sí yo creo que hay un Dios, sí, hasta el diablo cree también, o sea, creer no es suficiente, el arrepentimiento, bueno, en fin, voy a continuar porque me estoy liando, creo que la mayoría me entienden lo que quiero decir. Entonces voy a continuar. Entonces, en este asunto donde el hombre quiere ser juez, Juan 8:34 dice, él le respondió, en verdad os digo, todo aquel que comete pecado, esclavo del pecado, es del pecado.
es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda para siempre en la casa. No queda en la casa para siempre, sino el hijo sí permanece para siempre. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Porque estamos hablando acerca del libre albedrío. Si esta filosofía doctrinal, convertida en doctrina, es verdad, entonces Jesús está diciendo que todo el que comete pecado es un esclavo. La pregunta es, los que escuchan, ¿alguien puede levantar la mano diciendo que no ha cometido pecado? ¿Alguien podría levantarla? Si alguien podría levantarla, entonces esa persona tendría libre albedrío. Esa persona, si alguien puede levantar esta mano, esa persona que levante su mano ahora, bueno, cuando escuche esto, tendrá libre albedrío. Pero si ha cometido pecado, si ha cometido algún delito, esta palabra esclavo, convirtámosla en la palabra delincuente. El que delinque es un delincuente, el que infringe la ley es un pecador, y el pecador, dice Jesús, que es un esclavo. Entonces, ¿cómo un esclavo es libre? Pregunto, ¿cómo un esclavo tiene libre albedrío, libre elección de tomar decisión? ¿Dónde han conocido un esclavo que tome libertad, que tome decisiones en libertad, sino obedeciendo a su amo? ¿Y cuál es el amo del pecador? El pecado. Todo el que comete pecado se convierte en esclavo del pecado. No de Satanás, no, sino del pecado. No somos esclavos, o no hemos sido esclavos de Satanás. No, Satanás nos ha utilizado, nos ha acusado porque la ley dice que la paga del pecado es muerte. Entonces él simplemente lo que provoca en nosotros es el deseo de lo que dice estos puntos que hemos estado viendo hasta ahora, contradecir lo que Dios ha dicho. Con que Dios os ha dicho, no codiciéis, con que Dios os ha dicho que no cometeremos adulterio. Sí, pero mira, es que todo el mundo lo hace. Vas a ser tú el más santurrón, todo el mundo lo hace. Y además, Dios sabe, Dios te conoce, Dios sabe que tú eres carne, y utilizamos allí un montón. En fin, me voy a volver a... En fin, Jesús está diciendo, el que comete pecado no tiene libre albedrío. Voy a cambiar la palabra. El que comete pecado no es libre, no tiene ningún libre albedrío, y no tiene elección. Esa definición que hemos visto en Wikipedia, no tiene ese poder de tomar una libre elección, porque el que le va a dictar lo que va a hacer es el pecado, va a ser su amo le va a decir peca, y él tiene que obedecer a su amo. Voy y peco, va y peca, porque es esclavo de ese amo, y ese amo le dice, ese esclavo es la carne, que es la que nos conduce al pecado también. Y la carne dice que no desea las cosas desde el espíritu, no las desea. Dice que no las entiende ni tampoco puede. O sea, no puede, no tiene poder. Eso dice, no, es que el poder de elegir, no tiene ningún poder de elección. Estamos vendidos. Ahora vamos a ver cómo Pablo nos los dice, cómo hemos sido vendidos, así como un esclavo es vendido, así como José fue vendido como esclavo, así nosotros hemos sido vendidos al pecado. Lo vamos a ver en palabras del propio Pablo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, o sea, no tienen ningún poder, como nos quiere hacer ver el libro albedrío. No tiene ningún poder. Y algunos pensarán, bueno, eso es para los incrédulos, para los... Bueno. Vamos a ver lo que dice Pablo. Vamos a ver lo que nos dice Pablo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, dice solamente el mal. Pero ¿dónde quedó ese libre albedrío? ¿Dónde quedó el libre albedrío? ¿Tú crees que toda esta gente realmente querían hacer eso? Realmente los hijos de Dios no, sin embargo lo hicieron también. Era continuo, porque no pueden sujetarse a la ley de Dios, porque no la entienden. Es que tampoco no pueden. En fin, Romanos 9:25. Como dicen las Escrituras. Entonces aquí vamos a entrar en el apunto del amor universal. El apunto del amor universal. Amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Amor universal. ¿Es para todo el mundo? ¿Acaso Esaú no formaba parte de ese mundo? Esaú era un extraterrestre, era de otro planeta. Amé a Jacob y aborrecí a Esaú. ¿Dónde queda el amor universal aquí?
Entonces mira lo que nos continúa diciendo el versículo. Dice, así, con estas palabras que está diciendo, amé a Jacob y aborrecía a Esaú, así confirmó Dios su propósito, su derecho, su poder de elegir. Entonces, el concepto del libre albedrío nos da a nosotros el derecho de elegir, de confirmar. Pero aquí está diciendo, no. Ustedes piensen de lo que ustedes quieren y crean en la doctrina que ustedes quieran creer, porque aquí, al final, el juez es el que va a tomar la última palabra. Ustedes se podrán creer ser jueces, pero al final veremos quién es el que va a juzgar y en base a qué artículos de la Constitución va a juzgar. Una Constitución que no entienden ni conocen, porque es que ni la conocen. Así confirmó Dios su propósito. Al propósito de ellos, de los que tenían libre albedrío, ¿no? Es que cuando ellos delinquieron, pero es que luego se arrepintieron, entonces en base al propósito de ellos, el propósito de ellos era ser salvos. Entonces, no digo los que se arrepienten, no digo, los que se arrepienten son ser salvos, y los que no se arrepienten, su propósito es ser condenados, porque hay algunos que se jactan de esto, de querer ir al infierno y de que van a disfrutar allí, algunos sarcásticamente lo dicen, ¿no? Entonces, se va a cumplir según el propósito de cada uno, según, ¿no? Pero esto no es lo que dice Romanos. Se va a cumplir tanto para los que van a ser condenados, para los que van a ser perdonados, va a ser según su propósito, porque así lo confirmó él, el propósito de su derecho a elegir a quien él quiere llamar, a quien él quiere expiar, a quien él quiere salvar, a quien él quiere propiciarse, hacer propicio, a quien él quiere. ¿Quién lo quiere? A quien el que quiera, el que tiene libre, el ser humano, el que, no, es que yo quiero. No, yo quiero. ¿Quién quiere ser salvo? Yo quiero. Y otro dice, no, yo no quiero. Vamos a ver lo que va a decir Dios ahora con respecto a esto, a quien quiere y a quien no quiere. Vamos a ver un poquito ahora lo que va a decir. Dice, él quiere llamar sin tomar en cuenta lo que la persona haya hecho. Esta es la nueva Biblia viva. Esta lo dice así textualmente la nueva Biblia viva, ¿no? Sin tomar en cuenta lo que la persona haya hecho. O sea que, voy a decirlo más abiertamente, sin tomar en cuenta su libre albedrío. Cuando digo libre albedrío lo voy a poner ahora siempre entre comillas. Libre albedrío, sin tomar en cuenta lo que ustedes piensen o dejen de pensar, porque el asunto aquí es que Dios no nos está pidiendo a nosotros permiso, Dios no se está disculpando, en ningún momento Dios no pretende disculparse, aunque pareciera así con la presentación que yo estoy haciendo, es como disculpar a Dios por no permitir a la gente darle ese derecho de elegir, ¿no? Es que la gente tenemos ese derecho y si nos los quitan nos convierten en robots. Bueno, eso es un chip que se nos ha metido en la cabeza, es que de no tener libre albedrío nos convertimos automáticamente en robots. Bueno, no me da tiempo para explicar tantas cosas en una presentación, quizás en otro momento lo haga, eso del robot y todo ese chip que este humanismo nos ha metido en fin. Sin tomar en cuenta el libre albedrío de lo que decidan, de lo que no decidan, de lo que crean, de lo que no crean, de lo que les guste, lo que no les guste, de su ética, de su moral, porque al final esa ética y esa moral que está hablando es la ética y la moral humana. Ética y moral humana, no es la ética y moral divina, porque nosotros que hemos querido humanizar, porque hay otro de los puntos que hemos leído anterior, dice que esta elección limitada a solo un escogido, dice que la palabra que estaba usando ahorita, se me fue el uso de la palabra que quería, deshumaniza. Entonces nosotros hemos querido humanizar a Dios por el hecho de que Él se hizo humano, quiero decir, se hizo carne. Él se hizo carne, Él tomó un cuerpo temporal, en carne. El hecho de que se haya hecho carne no lo convierte en hombre, aunque se haga llamar hijo de hombre, porque también dice la Escritura, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre, ni es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, ni es hombre ni es hijo de hombre, por lo cual su moral no es de hombre y su ética no es de hombre. Por lo cual, sí, es que es antiético, sería antimoral hacer esto. Bueno, en la perspectiva del humanismo, bueno, pero como Dios no tiene en cuenta eso, porque lo acaba de decir, Él no tiene en cuenta lo que las personas hagan o digan, en fin. Contradice varios pasajes, este es otro punto, ¿no? Dice que contradice varios pasajes que subrayan la oferta universal de salvación, además desde una perspectiva, ¿ves? Eso que decía yo, ¿ves?
lógica y ética, desde la perspectiva humana, desde la lógica humana, la ética humana, esta doctrina presenta una imagen de Dios como arbitrario y cruel. ¿Ve? El humanismo, ese humanismo que dice, pero déjame elegir lo que yo quiero ser, si yo quiero ser un pez, si yo quiero ser un árbol, si quiero ser un duende, si quiero ser un gato, si quiero ser un perro, ahí todo, ahora vemos todo tipo de estas cosas, ¿no? Que nos parecen absurdas, pero bueno, ahí está, ¿no? Yo soy libre, déjame, esa es mi ética, y si no, entonces todos los que piensan distinto, entonces son arbitrarios, ¿ves? Son todas estas palabras que hoy conocemos, ¿no? En fin. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. No depende de lo que ellos hagan. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que el del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Ahora pregunto, ¿dónde habrá quedado el libre albedrío del señor Faraón aquí en este versículo, en este pasaje? ¿Dónde habrá quedado el libre albedrío? Porque aquí dice que no dependía de lo que Faraón quisiera hacer. Aquí dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Dios, no, o sea, aquí vemos a un Faraón así como todo un prepotente, ¿no? Pero dice que Dios endureció su corazón. O sea, ¿dónde quedó su libro? Y si Faraón se hubiese querido arrepentir, pero Dios no se lo permitió. Dios no le permitió ni siquiera el arrepentimiento, porque dice que endureció su corazón para que no se enterneciera humanamente cuando vieran a esos pobres israelitas sufriendo. No, Dios le endureció el corazón. ¿Dónde quedó el libre albedrío? Porque no depende de lo que quiera, de lo que usted... No, es que yo quiero arrepentirme, es que el arrepentimiento es un don, es un regalo de Dios, es una consecuencia de haber tenido fe. El arrepentimiento, pero no voy a entrar en ese tema porque algunos evangelistas me van a apedrear con estas palabras, porque el arrepentimiento lo tenemos nosotros como un arma de decir, bueno, no, es que es en fin, no voy a... Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre. Juan, esto lo dice Jesús, ¿no? Cuando estaba con ellos, Jesús dice, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé. Y dice, y ninguno de los que me distes se perdió, ninguno, ni uno solo, excepto Judas, el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Judas. Entonces aquí tenemos a dos figuras. Tenemos al señor Faraón por un lado, que Dios no tomó en cuenta lo que él quería, lo que no quisiera hacer, y aquí tenemos a otro señor que en principio lo vemos más humanizado. Yo escuché hace poco una predicación de alguien que defendía a Judas, diciéndose que Judas se comportó mejor inclusive que el propio Pedro, que fue el que negó a Jesús hasta en 3 ocasiones. Sin embargo, Judas lo traicionó, no 3 veces, sino una sola vez, y sin embargo, él en principio vemos como un arrepentimiento allí en Judas, cuando él fue y devolvió las monedas y no se las aceptaron, y esas monedas fueron tiradas en el suelo, en fin, y luego va y ve como en ese remordimiento, en esa culpa que él sintió, él va y se quita la vida, ¿no? Entonces vemos ahí un Judas ahí queriéndose arrepentirse, ¿ve? Porque no depende del que quiere, otra vez. No depende del que quieras. El arrepentimiento no es que tú lo quieras. El arrepentimiento sí yo te lo doy, dice el Señor. Ese yo te lo doy. Porque el arrepentimiento es un don de Dios. Y se le ha dado, y dice la Escritura en el libro de los Hechos, y le ha concedido Dios también a los gentiles el don del arrepentimiento, que se arrepientan. Cuando se estaban sorprendiendo los judíos, que, wow, ¿cómo puede ser que este centurión romano y estos gentiles ahora, a ellos también Dios les ha dado el don, les ha concedido Dios? ¿Ves? ¿Quién se los concedió? El arrepentimiento, Dios. Pero a unos se los concede y a otros se los niega. Bueno, arbitrario, cruel, inmoral, aquí hay un diabólico. Entonces aquí esta doctrina que niega todo esto dice, ¿ves? Es que hacer todo esto convierte a Dios en un antiético, en antimoral, no es justo, ¿ves? Porque nos hemos convertido nosotros en el centro, nosotros nos hemos convertido en el humano. No es Dios el centro, el humano somos nosotros. Y Dios se va a mover, se tiene que mover según este pensamiento universal, que Dios se tiene que mover en función de nuestras decisiones. Si yo me arrepiento, pues depende de lo que yo haga, Dios se va a mover de una manera, Dios se va a mover de otra. Ahora me arrepiento, Dios me perdona. Que me vuelvo otra vez a ir al mundo, me vuelvo a convertir en pecador, entonces Dios borra mi nombre del libro de la vida. Que más adelante en los años, porque Dios me concede muchos años, como a muchos pecadores que viven muchos años, me vuelvo a arrepentir, vuelvo otra vez a inscribirme. Que me vuelve a borrar.
así, o sea, Dios se va a ir moviendo en función de nuestra respuesta. En absolutamente no. En absolutamente no se mueve en función. Judas parece que procuró el perdón. ¿Lo recibió? No lo recibió. No lo recibió. Y dice para que se cumpliera la escritura. Hay uno de los puntos que hemos visto que este punto es elitista y es antibíblico. Es antibíblico. Aquí está diciendo que a Judas se perdió. O sea, que ya estaba escrito. O sea, estaba escrito antes de que naciera. Antes de que Judas naciera, estaba escrito que este hombre se iba a perder y que iba a hacer todas estas cosas para que se perdiera. Estaba escrito. No, es que antes de que nacieran, esto no le da ninguna oportunidad a las personas, inclusive antes de que nazcan. Pues es lo que está diciendo la Escritura, ¿no? Y hay un texto que lo va a decir más claro todavía. Más claro todavía. Vamos a ver. Entonces, contradice varias veces. Aquí esta postura se trata simplemente de contradecir, de trastornar la imagen de Dios, porque aquí al final todo va de Dios. Porque detrás de esta doctrina hay un espíritu. Y este espíritu sí sabe quién es el centro. Este espíritu, a diferencia de nosotros, que nos creemos el centro, él sí sabe quién es el centro. Y él sabe que ese centro es el creador, el Dios del universo, creador del cielo y la tierra. Él es el centro y todo esto va dirigido hacia él, ¿no? Y nosotros creen que va dirigido hacia nosotros. Ay, es que esto nos daña, nos quita nuestro libre albedrío, nuestro poder de decidir, nos convierte en robot. O sea, nosotros nos convierte. Pero nada de esto tiene que ver con nosotros, aunque nosotros podamos ser somos un mero medio, un instrumento, pero al final todo esto va en dirección a Dios, de dañar su imagen. Y no solamente eso, sino de este espíritu, que sabemos de dónde viene este espíritu, quién es ese espíritu, el que quiere sentarse realmente en ese trono y ser él el juez. Él es el que quiere realmente, él es el que quiere ser igual a Dios. Eva, cuando este espíritu, que ya sabemos de quién hablamos, engaña a Eva y le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que hagáis esto, seréis como Dios. Wow. Entonces, ese seréis como Dios. Eva, en ese momento, y voy a aprovechar que he mencionado el nombre de Eva para decir, hablando del libre albedrío, que sí, el libre albedrío sí que existió, y eso solamente lo tuvieron dos personas, se llamaban Eva y se llamaba Adán. Ellos tenían libre albedrío, ellos podían, por eso ella pudo decidir obedecer o desobedecer, tanto Adán como Eva. Porque ellos no estaban condicionados como nosotros, ellos no eran esclavos. Nosotros obedecemos al pecado porque no tenemos otro remedio, porque no tenemos otra opción. El que es esclavo, el que comete pecado es esclavo del pecado, o sea, y tienes que obedecer. O sea, nosotros simplemente obedecemos lo que nos dice nuestro amo, el pecado, quiero decir, ¿no? Pero sin embargo ellos no tenían a tal amo. Ellos tenían a Dios, y Dios les había dado ellos sí que disfrutaron de ese libre albedrío, y por eso ellos decidieron en libertad, sin ninguna condición, sin ninguna contaminación, a diferencia nuestra, ellos pecaron, ¿sí? Entonces, pero cuando ellos pecaron, ellos no conocían el mal, no conocían la maldad, cosa que nosotros sí ya conocemos, sabemos la consecuencia, ellos no sabían. Y cuando ese espíritu le dice a Eva, sino que seréis como Dios, ¿sí? El que quería ser como Dios era él. Él la está utilizando a ella, porque al final, como he dicho, ella es un canal, ella es un medio, pero el fin era Dios, era ocupar el trono de Dios, era sentarse a los lados del norte junto. Allí pondré mi trono a los lados del Altísimo y me sentaré. Él era él. Sin embargo, cuando le dice a Eva engañada, porque como dice la Escritura, es que fue Eva la que fue engañada. Ella quería ser como Dios, pero no en ese querer hacer no es el querer como lo quería Satanás, como lo quería ese espíritu. Lo quería hacer como cualquier hijo que ama a su padre, que honra a su padre, quiere ser como su padre, como los que tienen un buen padre quieren imitar, ¿no? Como dice Pablo, ¿no? Ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Ser imitadores no significa ser usurpadores, hay una gran diferencia. Eva quería ser una imitadora de su padre. Con esas palabras engañosas, ella quiso imitar a su padre, pero Satanás quería usurpar al Padre. Y esa es la diferencia, ¿no? Entonces, ellos sí que tenían ese libre albedrío. Entonces, vuelvo a decir, todo esto va dirigido a Dios. No tiene nada, o sea, no es que no tenga nada que ver con nosotros. Somos los vasos, digamos. Somos los instrumentos, los vasos de honra y de deshonra. Algunos de honra y otros de deshonra. Entonces, miren lo que dice aquí.
Romano, cuando estamos con todo esto. Bueno, y hasta aquí algunos siguieran, los que se aferran a esta filosofía convertida en doctrina ¿cómo se llama? De libre albedrío. ¿Ah? Entonces mira lo que nos dice. Más, ¿quién eres tú, hombre? ¿Quién eres tú para que alterques contra Dios? ¿Quién eres? ¿Quién te has creído que eres tú? Como le dice Dios a Job. Vamos a ver, explícame tú dónde estabas tú cuando yo estaba formando y poniendo las bases del mundo. Siéntate y respóndeme si puedes. Ponte los pantalones y dame respuesta. ¿Ah? Algo así, ¿no? Le dice Dios a Job. Entonces aquí nos está diciendo Pablo en un tono así parecido. ¿Quién te crees tú que eres para altercar contra el Creador? Dirá lo formado al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad? No la tiene. Y si pudiéramos aquí dialogar con Pablo, ¿no? O ese espíritu que es el que está allí, ¿no? Dice, no la tiene. No la tiene por qué tener, porque si la tiene él, significa que no la tenemos nosotros. Entonces sería antiético, no sería justo, no sería moral. Entonces hay una discusión allí. ¿No tiene potestad? No, la tenemos nosotros. Yo soy el que tengo el poder de decidir con mi libre albedrío. Dice, ¿no tiene potestad el alfarero sobre el barro? No tiene potestad, no tiene el derecho, no. Es que el concepto me dice que el derecho lo tengo que tener yo para poder ser libre, porque si no soy un robot. Bueno, mira, aquí Dios ni siquiera nos está llamando robot, aquí Dios nos está llamando algo más inservible, porque un robot aún tiene un servicio, tiene una utilidad. En algunos casos puede ser para bien o para mal, ¿no? Hay robots que lo puedes utilizar según la intención, pero dime tú, el barro. El barro, nos llama a nosotros barro. Ese barro, de lo que él formó al hombre del polvo de la tierra, no tiene potestad para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra. O dicho de otra manera, unos para salvación, unos para expiarlos y otros para condenarlos. ¿Ve? No es universal. ¿Dónde está el universalismo aquí en estas palabras? ¿Dónde vemos ese concepto universal en estas palabras? No. ¿Dónde lo vemos? Dice, ¿y qué? Hablando, ¿y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira, la suya, y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira. Dos tipos de barro, dos tipos de vasos, de la misma masa. Y cuando dicen de la misma masa, algunos que me escuchan y saben de lo que yo hablo también acerca de por qué, y por eso digo que la mayoría, cuando he dicho anteriormente que la mayoría no entienden el por qué unos sí son espiados y otros no. La mayoría creen es porque tenemos fe y porque nos arrepentimos. Esa es la respuesta de la mayoría, porque Dios en su misericordia, pues no. Esa es una pequeña parte de la verdad. La verdadera parte está en estas palabras aquí. Él hizo, ¿por qué? Porque hizo unos para honra y otros para deshonra. Eso es lo que la mayoría no llegan, hasta aquí no llegan a entender por qué en su soberanía. Un capricho de Dios, es una mera así prepotencia de Dios. Bueno, desde el punto de vista humano podría verse así, mas no lo es. Cuando dice de esa misma masa, ese mismo barro, acuérdate que el hombre fue formado del polvo de la tierra, primeramente Adán, y luego Eva salió de Adán, por lo cual, si Adán era barro, pues Eva también era barro también, ¿no? Entonces, de esa masa de barro salió toda la humanidad, como nos dice Génesis 3:20, me parece que es donde dice que y llamó el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre, ella era la masa, ese barro, esa masa, ella era ese barro de donde salieron todos los seres vivientes. Ella era la madre de todos los seres vivientes. Eso dice Génesis 3:20, si no me equivoco, el versículo 3:20. Por cuanto ella, no dice esto de Adán, no dice esto, aunque ambos eran la misma masa, aquí dice, ¿acaso no tiene Dios derecho de la misma masa hacer? Bueno, ella también era de la misma masa de Adán, era de la misma masa, pero fue de ella que fue llenado toda la tierra. Fue de ella, dice que, ella es la madre de todo, tanto de los vasos de ira como de los vasos de honra, de la misma masa, Cuando el Señor le pregunta, cuando los ángeles preguntan al Señor, cuando ven esa cizaña, cuando ven ese vaso que se está formando, vaso de ira, vaso de deshonra, cuando Dios lo está formando, dice, Señor, pero vamos a ver, tú nos dijiste que todo era bueno en gran manera, y ahora este vaso de deshonra, este vaso de ira, este vaso distinto, esta cizaña, esto, ¿de dónde salió? Y dice, ¿quiere que lo cortemos? ¿Quiere que lo rompamos, lo arranquemos? Dice, no.
dice, porque dice que él soportó con mucha paciencia. Déjalos que crezcan juntos, déjalo de esa misma masa, esos dos vasos que yo voy a utilizar, unos para depositar mi ira y otros para depositar mi misericordia, Déjalos, al final de la siega, al final del siglo, entonces yo, el juez, no ellos, según sus decisiones, no tomando en cuenta sus decisiones. Yo voy a decidir a esos de honra, si los quemo, y a los otros si los revisto de oro, si los convierto ese barro, así como el barro se convierte en esa porcelana que luego brilla, esa porcelana que luego, en muchos casos son porcelanas costosas de muy alto valor, que ahí no todo el mundo puede acceder o usarlas, sino gente muy especial. De ese barro se hacen esas cosas hermosas. En fin, preparados, dice, esos vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias la riqueza de su gloria, con los vasos de misericordia, para hacer notorias las riquezas, lo que acabo de decir anteriormente. No de un barro se hace una porcelana, algunas porcelanas que son exclusivas, que solamente de los ricos, los que tienen riquezas pueden comer en ellas, no cualquier persona ordinaria, solamente, digamos, la realeza, la nobleza, pueden comer en esas porcelanas que tienen unos valores, y los que saben de lo que hablo entienden. No la porcelana esta que venden en los chinos, no. Hay unas porcelanas que valen una cantidad de dinero, unas vajillas de porcelana que solamente pueden comer la nobleza, los reyes, la gente de alto estado, el rey. Entonces, para hacer notoria, esa gente cuando sacan esa vajilla hacen notoria su riqueza. Dice, wow, mira, cuando vienen invitados especiales, voy a hacer notoria mi riqueza con esta vajilla, cuando vienen esos vasos. Y sin embargo, luego la basura la tiran al contenedor para que luego sea incinerada. Dice que él preparó de antemano para su gloria. Eso lo hizo de antemano, antes de que nacieran, antes de que el barro fuese formado o tuviese forma de honra o de deshonra. O sea, que no iba a depender jamás de lo que ellos quisieran ser. No. ¿Quién quiere ser un vaso de honra? Yo, todos levantando la mano. ¿Y quién quiere ser de deshonra? Yo. O algunos dirán yo, porque sí, vuelvo a decir, hay algunos que se jactan así sarcásticamente de que ellos quieren ser esa deshonra. Ellos quieren deshonrar a Dios y no esconden en decirlo. Hay otros más disimulados, son más discretos, que es el mismo, pero son más disimulados. Pero hay otros que... pero depende, ¿quién quiere? No depende del que tú quieras, depende de lo que yo quiera hacer con la misma masa. En fin, me estoy alargando demasiado, pero es que me cuesta, porque es complicado, que cómo puede ser con tanta evidencia bíblica, por qué nosotros... Y tengo que hacer este inciso otra vez aquí con este asunto. El asunto es por qué, teniendo tanta evidencia bíblica, por qué nosotros no entendemos estas cosas. Y la respuesta que yo consigo siempre es la misma. Es porque hemos quitado, es lo que ha querido hacer este espíritu. Este espíritu ha querido quitar a Dios del centro y quitar a Dios del trono y sentarnos supuestamente, así como engañó a Eva diciendo, no, si él se levanta, ustedes se van a sentar en el trono, ustedes van a ser los jueces, el libre albedrío son ustedes los jueces. Pero eso es el mismo engaño que le dijo a Eva, el que se va a sentar en el trono es él es el que en el sentido figurado quiero decirlo, porque obviamente sabemos que esto no es así. Dios no se levanta de su trono en absoluto para cedérselo a nadie, en absoluto. Es una metáfora, ¿no? Pero es el mismo engaño con que le dijo a Eva, ¿no? Dice, no, es que serás igual a Dios, entonces seremos como el juez, seremos ese árbitro, ¿sí? Pero el que quiere ser el árbitro es él, el que quiere ser el juez es él es el que quiere ser el juez. Entonces, nosotros lo hemos quitado figurativamente, no literalmente, porque Dios no se levanta de su trono, y mucho menos para cedérselo a nadie, bueno, en fin. Y entonces nos hemos colocado nosotros en ese centro, nos hemos sentado como jueces, como en ese trono, sí, pues yo tengo derecho. Entonces, al quitarlo a él y poner nosotros en el centro, siempre todo va en torno a nosotros. Todo va en torno a nosotros. Cuando yo hablo de las cosas que Dios ha querido revelarnos, esos misterios, dice, porque las cosas escondidas, dice que son reveladas, dice que a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino. A vosotros, ¿a cuáles vosotros? ¿A quiénes de estos dos vasos será? ¿A los de deshonra o a los de honra?
A vosotros, los del reino, la vajilla esta donde yo quiero mostrar mi riqueza, a vosotros os es dado conocer los misterios. ¿Por qué yo los he convertido a ustedes en vajillas para mostrar mi riqueza? Pero como nos miramos a nosotros mismos, esa vajilla que resplandece y dice, wow, mira qué uso me da, mira que todos los nobles comen en mí, se beben de lo que yo tengo, como que si el contenido de la vajilla no lo ponemos nosotros. Nosotros somos, ¿no? Nosotros creemos que el contenido de la vajilla es nuestro, comen de nosotros, ¿no? Entonces hemos dejado a Dios. Cada vez que y ese contenido es la salvación, esa es la expiación. Entonces nosotros estamos tan entretenidos, estamos todos tan centralizados en la salvación, y como la salvación o esa expiación está dirigida, nosotros somos, digamos, el receptor, ¿no? Somos los que recibimos esa salvación. Entonces, cada vez que en mi caso, lo quiero hablar particularmente en mi caso, cada vez que quiero hablar, quiero que entiendan, porque he dicho yo antes que la mayoría no entienden por qué se produjo esa expiación, para unos sí, para otros no, ellos no les interesa entender, la mayoría no les interesa. Dicen, ¿qué me importa? Si lo importante es que ya la tengo. Así que no me hables de otras cosas que no tienen que ver con lo que ya tengo, porque si ya lo tengo, ¿para qué? No necesito más. Ya yo soy salvo y Dios mi Padre y sí, y aunque eso es una verdad, pero esto simplemente lo que nos hace a nosotros es egoísta. Lo que yo he dicho, hemos dejado de ser cristocéntricos a ser cristianocéntricos. Somos nosotros el centro de la Escritura. Y cada vez que el centro, que es Dios, quiere hablarnos, dice no, o sea, hablarnos de diferentes maneras, y una de ellas puede ser los vasos que ha utilizado para hablar, para llevar su mensaje, su palabra. Dice, no me distraigas con estas cosas. Quiero que entiendas por qué tú eres una vajilla, porque Dios te ha elegido a ti para esta vajilla, para este momento, para mostrar su riqueza a través de ti. Dice, ay, no, si ya yo lo sé, ya yo lo sé, porque soy su hijo y porque él me ama. Así lo simplifican todo tanto. Y bueno, esto también es humanismo, ¿no? Hay que complicarse, no hay que complicarse. Simplifiquemos las cosas, no te compliques con todas estas cosas que tú hablas, que sí, de lo que sucedió en el Edén y por qué todas. No te compliques con estas cosas. O sea, te compliques significa no me interesa conocer los detalles, me importa es el resultado final. Los detalles no me importan, porque el resultado final soy yo. El resultado final es que soy expiado, soy salvo. El resultado final. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues algunos creen saberlo, aunque la mayoría no lo sabe. Esto se llama cristianocéntrico, le llamo yo a esta, no sé si decir doctrina o filosofía, ¿no? Somos cristianocéntricos y no queremos escuchar lo que el Padre nos quiso decir, nos quiere enseñar. No queremos escucharlo a él, porque nos escuchamos solamente a nosotros mismos. Nos hemos convertido en nosotros, porque ese espíritu que sigue engañándonos. Por eso he dicho que esta doctrina del libre albedrío está muy arraigada dentro de ambas posturas, ambas posiciones. Somos nosotros los jueces, o somos los árbitros, somos nosotros el centro. No me hables de otras cosas que no tengan que ver con la salvación, porque eso es perder el tiempo. Las almas que se pierden, estás perdiendo el tiempo con eso. Lo que importa son las almas que se pierden. O sea, pues, vuelvo a trabajar lo mismo. Nos estamos colocando nosotros las almas que se pierden. ¿Quién es el responsable? Muchos evangelistas dicen, somos nosotros porque no hacemos. Vuelvo otra vez a decir. ¿Quién es el juez? ¿Quién condena? ¿Quién salva? ¿Quién expía? ¿Quién usa uno de deshonra? ¿Quién es? Somos nosotros. ¿Quién es el que tiene el poder para que alguien sea condenado? ¿Somos nosotros por lo que hagamos o por lo que dejemos de hacer? Absolutamente no. Las almas no se pierden porque nosotros hagamos o dejemos de hacer lo que seamos. Se perderán porque Él lo decidió así de antemano. Y los que se van a salvar porque Él lo decidió así de antemano. El asunto es por qué. El asunto es porque, y eso es lo que la gente no quiere conocer, no quiere entender, porque dice que es que ya lo tengo. El que ya es salvo dice que es salvo, y el que no quiere ser salvo tampoco, porque dice porque no quiero, no me interesan esas cosas. Entonces tanto un grupo como el otro no quieren, se centran en ellos mismos. Yo no quiero, no me interesan esas cosas, pero el que la tiene dice ya la tengo, si ya la tengo, entonces ¿para qué? En fin. Cruel e injusta. Este punto dice que destruye. Mira algo que podría ser cruel e injusto. Dice en Deuteronomio 7:15, destruye a todos
los pueblos que el Señor tu Dios entregue en tus manos, y no te apiades de ellos, ni sirvas a sus dioses, para que no te sean una trampa, para que no te sean. Destruya todos los pueblos. Esto es una orden que Dios está dando aquí, para que cuando ellos tomen posesión de esa tierra que Dios les está entregando, de esa tierra de Canaán, destruyan a todos esos pueblos, a todas esas naciones. Vamos a ver, ¿dónde está el libre albedrío de esas personas? ¿Dónde estaba su derecho a decidir, vivir, morir, arrepentirse, no arrepentirse, buscar a Dios o no buscar a Dios? ¿Dónde quedó aquí el derecho de esta persona? Y algunos dirán, bueno, es que eran otros tiempos, eran otros conceptos. Bueno, vamos a ver si estos todavía, ahorita veremos si estos conceptos todavía se mantienen todavía hoy, o inclusive en un futuro, ¿eh? Porque nos cansamos de decir que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, pero en algunos casos parece que Dios antes era una cosa y ahora es otra. En fin. Ve ahora y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tienes. Mira todo lo que encierra este todo. No te apiades de él, antes bien, da muerte, tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho. Niños que todavía no habían pronunciado una palabra para decir me arrepiento, yo quiero recibir al Señor como mi Salvador, o negarlo, decir no, yo no lo quiero aceptar, no. O sea, antes de que ellos decidieran, ellos no, porque es que nunca han tenido ese derecho. Ni lo tenemos nosotros tampoco, aunque pensamos que lo tenemos, porque seguimos creyendo en esa filosofía doctrinal del libro albedrío. Creemos que tenemos ese derecho a decidir, no, si yo soy salvo es porque yo me arrepentí, es porque yo creí. Fue por mi decisión. ¿Quieres tomar la decisión de aceptar a quiénes quieren tomar la decisión? ¿Quiénes toman esa decisión? Bueno, no me quiero liar mucho, no quiero, en fin. Entonces, ¿dónde quedó el libro? Entonces no solamente a eso, sino a los bueyes, a las ovejas, a los camellos, a los asnos, a los animales. ¡Wow! ¿Dónde quedó el amor universal aquí? ¿Dónde ven ustedes reflejado? Es que estas personas no formaban parte de ese mundo, de todo ese mundo que él amó, Juan 3:16, de tal manera amó a Dios a todo el mundo. Si nosotros hubiésemos sido enviados, como fue enviado este ejército que fue enviado para destruir a estas personas, ¿qué hubiésemos si nosotros hubiésemos conocido este versículo o esta posición, ¿no? Universal, de decir, no, pero es que de tal manera Dios amó a todo el mundo, y si los evangelizamos, empezamos aquí a cuestionar a Dios, ¿no? Que es lo que el enemigo quiere, este espíritu quiere, ¿no? Cuestionar, no, pero a ver, sí, Dios ha dicho eso, pero vamos a ver, con que Dios os ha dicho que los maten a todos, pero oye, son niños de pecho, humanismo, ¿no? ¿Qué van a decir los demás? Que ustedes son unos, ¿cómo se llama esto? Unos genocidas, ustedes son... ¿Cómo va a quedar la imagen de Dios aquí? ¿Por qué lo evangelizan y le hablan de ese Dios creador del cielo y la tierra? ¿Sí, no? Porque Satanás utiliza palabras también de la Escritura, ¿no? Y sí, con tal de contradecir la orden de Dios, Satanás es capaz de utilizar la misma Escritura. No, es que de tal manera amó, porque lo sigue haciendo, de tal manera amó Dios a todo el mundo. Pues no, ese todo no siempre es todo. En la Escritura todo no siempre es todo. No siempre es todo. Así como 70 veces no es el final, hasta 70 veces, ¿qué significa? Que si al número 71 vuelve a caer, ya no será levantado, porque 70 veces cae el justo y 70 veces será levantado. Quiere decir que al número 71 ya no. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces 7. Entonces sacamos la calculadora, 7 por 7, 49, 490, y a los 491 ya no, porque es que la Escritura dice que hasta 70 veces 7. Bueno, entonces nos tomamos estas cosas. Todo no siempre es todo. Así como para siempre, no siempre es para siempre. Perpetuo, no siempre es perpetuo, porque si perpetuo siempre fuera perpetuo, entonces nosotros tendríamos que estar circuncidándonos, porque fueron leyes perpetuas, guardando el Shabbat, que algunos lo hacen tomando estos pasajes así de forma literal, porque dice que la Escritura que fue un mandamiento, fue un estatuto perpetuo. Entonces, como es perpetuo, se perpetúa, no tiene final, o sea, es algo que es perpetuo, significa para siempre, y así tomamos muchas palabras de Dios, y todo, si dice Dios que amó a todo el mundo, significa que amó a todo el mundo. Ese todo
no es todo siempre como ese 1000, no es 1000, cuando habla de 1000 generaciones, no está hablando de un número específico, está hablando de un tiempo indeterminado, así como para, en fin, que no entendemos porque no queremos conocer, no queremos entender el idioma de Dios, queremos entender el idioma humanista, el idioma del espíritu humanista, y entonces leemos la Escritura y creemos que entendemos, dice, no, pero que la Escritura dice esto. La Escritura dice eso, sí, pero eso es lo que dice el texto, pero es como en el idioma español, el idioma que nosotros hablamos. Una palabra puede significar lo mismo en un país y te cambias de otro país, la misma palabra va a tener otro significado. Quiere decir que para que tú entiendas el significado de esa palabra, tú tienes que entender la cultura de ese país, saber utilizar en el momento esa misma palabra, para entenderlo, para que la gente entienda cuando tú le hablas, porque si yo soy español, por ejemplo, ¿no? Y me voy a México, y que ya me pasó y lo digo con experiencia propia, y utilizo la palabra chaqueta, quiero usar una chaqueta, aquí todo el mundo me va a entender, pero si yo me voy allá, como me pasó, muchas personas se burlaron de mí y el que no entendía era yo. El que no entendía yo cuando se burlaban de mí, utilizando la misma palabra. Dice, pero ¿por qué no me entienden si estoy utilizando una palabra que está en el diccionario de la Real Academia Española? ¿Y por qué esta gente se ríen de mí? Bueno, pues para entender por qué se ríen de ti, tienes que entender su cultura, tienen que entender su idioma, o no su idioma, si digamos... Bueno, igual, para entender la Escritura tenemos que conocerle a Él, estar tener la mente de Cristo, sería la palabra más adecuada. Pero cosas que no quieren, la mayoría no quieren porque dicen que ya eso es demasiado perder el tiempo. Entonces, aquí vemos otra vez el tema de ese libre albedrío. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido como esclavo, vendido al pecado. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Recordemos que estas palabras, cuando el apóstol Pablo las habla, esto está después de la muerte y la expiación de Cristo en el Calvario. O sea, ya Cristo había muerto, había pagado, ya había dicho consumado es, y sin embargo, unos años después, 30, 40 años, quizás después de esto, Pablo está diciendo estas palabras. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, por lo cual soy un esclavo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. ¿Dónde está el libre? Aquí Pablo está hablando del libre albedrío de él. Bueno, lo que hago no hago lo que quiero, o sea, no soy libre, porque dice que he sido vendido como un esclavo, sino lo que aborrezco, esto es lo que hago. O sea, ¿qué es lo que aborrece? El pecado. Él reconoce que él es un pecador, él está reconociendo, como tenemos que hacerlo nosotros, reconocemos que aún siendo salvado, aún siendo expiado, aún siendo perdonado, seguimos cometiendo pecados. Entonces es lo que está hablando él. Aún a pesar de todo eso, él sigue, pero dice que él aborrece eso. Él lo aborrece, eso que está haciendo, aborrece eso que hago. Y si lo que hago no quiero, dice que no quiero esto que hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo, o sea, el que está haciendo eso no es él, sino es ese espíritu que es ese amo, ese espíritu que nos conduce al pecado, que nos induce, porque los que pecamos somos nosotros, no es el espíritu el que peca, finalmente el que pecamos somos nosotros, por eso Eva y Adán fueron condenados, porque los que pecaron fueron ellos, aunque ellos fueron solamente inducidos, pero los que pecaron y los que recibieron el castigo son ellos, ¿sí? Entonces, pero Dios sabía que realmente, aunque fueron ellos, el que los indujo, que realmente no fueron ellos, realmente, porque ellos hicieron algo que ellos no querían hacer. Ellos no querían desobedecer a Dios. Ella fue engañada. Adán no, que esa es otra historia que ahora no quiero encontrar, porque Adán lo hizo voluntaria y conscientemente, sabiendo lo que hacía y sabiendo la consecuencia. Dice, ¿quién hace aquello? Dice, no soy yo quien hace aquello, sino es el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien en mi carne, ¿ve? Porque el querer está en mí, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Dice, eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero y ya no lo hago yo. Ya no fue Eva. Ya no fue Adán, sino el pecado que entró en ellos. Así que queriendo hacer el bien, ¿ves? Queriendo ser libre, haciendo el bien, realmente lo que yo quiero hacer es hacer el bien, obedecer a mi Padre, pero al final hallo esta ley, que el mal está en mí, el pecado está en mi carne,
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, en mi espíritu, ¿no? En mi espíritu yo quiero obedecer a Dios, pero dice que veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Dice que está en mis miembros, que el pecado que está en mis miembros, dice, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me liberará? ¿Quién me hará libre? ¿Quién me hará libre? Bueno, seremos libres, pero hablando del cuerpo, ya sabemos que esa libertad es futura. Tenemos una libertad ahora en el espíritu, somos libres, espiritualmente libres. Esas cadenas que nos llevaban a la muerte espiritual ya no tienen ningún poder sobre nosotros. Sin embargo, Pablo está diciendo que en la carne seguimos siendo vendidos al pecado. Pero dice que gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne, ¿ve?, a la ley del pecado. O sea, con la carne seguimos siendo donde está este libre albedrío. Y las decisiones que tomamos, ¿cómo las hacemos? ¿En la carne o en el espíritu? De ese libre albedrío. Bueno, voy a ver si puedo terminar. Implicaciones morales. Si la expiación fuera limitada, significaría que Dios creó a ciertas personas sin ninguna posibilidad real de ser salvas, condenándolas desde antes de nacer. Esto es lo que dice los que creen que la expiación es universal, porque eso sería inmoral. Implicaciones morales. Dios sería inmoral. Si Dios condena a una persona antes de nacer, eso es inmoral. Mira lo que dice Romanos 9:12. Dice, antes de que ellos nacieran, hablando de Jacob y de Esaú, antes de que ellos nacieran, cuando no habían hecho nada, ni bueno ni malo, ni se habían arrepentido, ni habían cometido pecado, Dios anunció a Rebeca, el mayor será siervo del menor, lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Dice, ¿ves? Así quedó confirmado su derecho. O sea, como que Dios tiene que confirmarnos a nosotros su derecho. Vamos a ver, Dios tiene que darnos explicaciones a nosotros de que el que tiene el derecho es Él. Porque como este espíritu nos quiere decir a nosotros, no, nosotros tenemos ese derecho. Y si Dios nos lo quita, Él es inmoral, porque nos convierte en robots. Sería inmoral de parte de Él. Pero Él aquí está diciendo, confirmando su derecho, el derecho que Él tiene de escoger. Pero ese derecho lo queremos tener nosotros, de acuerdo con su propósito, no con el propósito, no, de acuerdo al propósito que ellos tengan, no, es que lo que ellos quieran hacer, no, dice, porque a los que quiere llamar sin tomar en cuenta lo que hayan hecho, o sea, ni que hayan cometido pecado, o ni que se hayan arrepentido, ni a Judas que se arrepintió, ni a Faraón que no se arrepintió, no tomando en cuenta nada de esas cosas, nada de esas cosas. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. No depende de lo que de tu supuesto libre albedrío, de tu filosofía, no depende de la filosofía que tengas, ni siquiera de la doctrina que tengas tampoco, ni de filosofía, ni de doctrina, ni de voluntad humana, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ninguna. Aquí está, mira, antes de nacer, no habían nacido, y no les tomó en cuenta. La doctrina que niega esto dice, no, es que esto es inmoral porque le quita a las personas, no les da ninguna oportunidad real de ser salvas. Es que la salvación, la decisión de la salvación no se tomó en el momento que la persona pecó, ni se tomó en el momento que la persona se arrepintió. Dice que nuestros nombres fueron inscritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. No fue en el momento que yo me arrepentí, o que mi nombre fue borrado cuando yo pequé. Todas estas cosas Dios ya las había hecho antes de la fundación del mundo. Simplemente ahora nosotros vamos a ver el resultado final, y esto no depende de nosotros. Entonces dice, ve que es antibíblica, que es cruel, es injusta, es diabólica, divide la humanidad, crea una división arbitraria. Entonces mira, ve, divide la humanidad. Vamos a ver. Otra vez, ¿de dónde suena esto? Divide la humanidad. ¿De dónde me suena haber escuchado esto? Vamos a ver. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿A qué le suena esto? Dividir. ¿Cuánto es 5 entre 5? ¿Qué estamos haciendo aquí? Una división, ¿no? Que matemática, la división, ¿no? No, es que esto divide a la humanidad.
y voy a dividir, voy a dividir la amistad entre ti y la mujer, entre esa semilla que tú pusiste, ¿eh? en mi campo, en mi masa, de donde salió, de esa masa de donde salieron esos vasos, de esa misma masa que voy a utilizar para deshonra. Mateo 25. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. ¿Cómo se llamaría esto? ¿Cómo le llamaríamos a esto? División, ¿no? Dividir, voy a separar. Voy a poner a uno hacia la izquierda, a los vasos de honra, a las vajillas para mostrar mi riqueza y mi gloria a la derecha, y a los vasos de deshonra, a los que voy a poner para ser quemados a la izquierda. Esta palabra izquierda y derecha, ya saben de qué suena, ¿no? Ya saben de quiénes son los que toman esas, cuando gobiernan, quiénes son los que toman esas leyes, todas esas leyes que hacen lo que está diciendo esta doctrina, que apoyan los que creen que es universal. Entonces, ¿quiénes son los que toman todas esas leyes para darle ese derecho, para darle el derecho, ese libre albedrío, para confirmar, porque Dios quiere confirmar su derecho, pero este espíritu quiere confirmar también el suyo. Y este espíritu, cuando utiliza esos vasos que son hechos para deshonra y toman poder, esas semillas que no son espíritus, sino son personas, que están obviamente gobernadas por espíritu, cuando gobiernan son los que toman todas esas leyes que contradicen la voluntad de Dios. No, es que ellos tienen el derecho de decir con su cuerpo lo que quieran hacer. Ellos tienen derecho de decir lo que quieran ser, si quieren ser una cosa, si quieren ser la otra, si quieren ser el sexo que ellos quieren ser, el género que ellos quieran ser. Ellos tienen el derecho. Y luego vienen, cuando gobiernan los otros, los de la derecha, fíjate tú, aquí estamos hablando de la izquierda, ellos son, mira, aquí tenemos ahora el ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Cuando viene el de la derecha dice, no, esto no es lo que Dios ha dicho. Así que vamos a quitarles ese supuesto libre albedrío que ellos dicen tener, porque no lo tienen, no les pertenece. Las ovejas de la derecha, ellos dicen, tenemos ahí y así vemos reflejado izquierda, derecha. ¿Y esto cómo se le llamaría? Una división tomada por un árbitro, el que decide dividir. Dice, entonces el rey dirá, o el juez, el que decide, a los de la derecha, venid benditos de mi Padre. Ellos tienen un Padre, a ellos se les asigna un Padre. Heredad el reino preparado para vosotros en el momento que ustedes se arrepintieron. En ese momento. Entonces yo estaba esperando a ver qué hacían ustedes para ver si, como cuando hay elecciones, ¿no? Que ahí montan la fiesta, entonces están esperando el último resultado del escrutinio para ver si prenden las luces, la música, y para celebrar, y dependiendo de los resultados de las votaciones, entonces algunas luces no se encienden o se apagan y hay que recoger todo, corriendo, todo rápido, porque no se sabe el resultado final, ¿no? Entonces aquí tenemos a Dios haciendo esto. Voy a esperar a ver cómo reaccionan estos vasos, esta masa, y en función de, entonces yo voy a preparar el escenario, voy corriendo a Los Ángeles, vengan, preparen todo, no, pero todavía no, que me parece que no están seguros, parece que hay algunos que, otra vez, ahora sí, y así, ¿no? Tenemos, no, preparados para vosotros, desde antes de que ustedes hicieran lo bueno, hicieran lo malo, se arrepintieran, pecaran, madre mía, división, mira, ¿ves? División entre ti y la mujer. Aquí comenzó todo, y esto es lo que la mayoría de la gente se rechaza, le rechinan los oídos escuchar, que todo comenzó aquí, todo comenzó en el Génesis, parábola del trigo y la cizaña, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Jesús habló, nos explicó, pero no quisimos, ni queremos, ni quisimos ni queremos todavía. Ahí está toda esa... Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa. Él se comprometió consigo mismo se comprometió. Así que como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana, ¿ves? Ellos tomaron una decisión en la carne, ¿no? De tener a Ismael. Persiguió al hijo nacido por el Espíritu. Y este no está hablando aquí de estos personajes. Es que explicar esto otra vez me expendería mucho más, pero es que todo esto es tan profundo, porque esa decisión humana de la carne y del espíritu, estos
personajes que está utilizando aquí no son, esta palabra no va dirigida a estos personajes, está explicando lo que pasó en el principio, cuando Dios por el Espíritu sopló espíritu en el aliento de vida de Adán y el hombre fue creado según el Espíritu. Sin embargo, cuando Eva fue engañada, cuando dice que esa semilla que está hablando Génesis 3:15, esa fue plantada en Eva, eso fue una decisión humana. Eva decidió en su libre albedrío, así como Sara decidió ceder a su marido a una egipcia para tener un hijo que no era la voluntad de Dios, fue una decisión humana. Por eso está utilizando este ejemplo aquí, la Escritura lo está utilizando como un símil de lo que sucedió realmente. En fin, no voy a continuar ahí porque me expandiría, pero es que la gente tampoco no quiere escuchar estas cosas. Ellos ya tienen la salvación, ellos se creen que tienen el libre albedrío, y todo esto que yo hago, a veces siento que cae en vaso, en saco roto. A veces siento esto. Eche de aquí a la esclava y a su hijo, y el hijo de la esclava jamás tendrá parte de la herencia con el de la libre. ¿Quién es esta esclava? ¿Quién es esta libre? Está hablando de Sara y de la egipcia Agar. No están hablando de ellas, ellos son un punto de referencia. Están hablando de dos conceptos. Los que son escogidos nunca van a tener parte con los escogidos y viceversa. Dios los ha separado desde el principio. Dios hizo esa división desde el principio. Dios hizo esa división. Y eso nunca no se va a poder unir, no es universal. Querer universalizar esto, la palabra universal quiero decir que es la palabra catolicismo, que el significado de la palabra catolicismo es universalismo. Recuérdense que nosotros en la iglesia protestante, la iglesia evangélica, tenemos esa influencia romana universalista, y de ahí donde viene el concepto libre albedrío, amor universal. No era así en el Antiguo Testamento. Y Dios es el mismo. Dios siempre ese amor era a su pueblo, era a su nación. A los otros pueblos los mandaba exterminar. Les decía, no se unan con ellos, no coman lo que ellos comen, no se vistan como ellos se visten, no hablen como ellos hablan, no hagan las cosas que ellos hacen a ellos, porque a ellos aborrecí, a ustedes yo los amé, a ellos son Esaú, ustedes son Jacob. Y eso, en fin. Yo me emociono al decir estas cosas y lamentablemente la mayoría de la gente, déjame, que esto me hace perder el tiempo. Déjame seguir aquí contemplando mi regalo, mi salvación. Yo tengo aquí en fin. Porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Otra vez, ¿ves? Según la carne, que son israelitas. Hay israelitas que son según la carne, claro que son israelitas según la carne. Según la carne. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, porque los israelitas desobedecieron, los que eran del Espíritu, los que eran según el Espíritu, desobedecieron esa ley de decir, cuando Dios les dijo, no quiero que se unan con esto, que son de la carne, no quiero que den sus mujeres en casamiento, no quiero que tomen para sí sus mujeres, no quiero que las tomen. Pero ellos desobedecieron, desobedecieron porque es que tampoco no tenían opciones los pobres. Por si ellos hubiesen tenido libre albedrío, quizás, cuando digo quizás porque Eva también lo tuvo y ella también decidió mal. Pero digo quizás, pero yo no tenía libre albedrío. El pecado, les decía, cuando veían esas mujeres hermosas, codiciables, igual que los hombres, igual que las mujeres, cuando veían esos hombres altos, fuertes, hay unas expresiones que utiliza el libro de Ezequiel que son muy fuertes, que ahora no voy a decir cómo Dios las describe como ese atractivo sexual con que se miraban unos a los otros, como sementales, y utiliza unas palabras muy fuertes ese libro. Entonces ellos obedecían a esa tendencia del deseo sexual, del pecado. Ellos obedecían porque ellos habían sido vendidos al pecado por cuanto todos pecaron, ¿no? Entonces, de esas mezclas salieron israelitas, entre comillas, salieron israelitas de la carne. ¿Ves? Pero no era la voluntad de Dios, porque Dios les había dicho, no os unáis en yugo desigual. Yo tengo una promesa para ustedes yo los creé para honra. Pero ellos no obedecieron, ellos se mezclaron. Y ahí sale una raza de israelitas, entre comillas, porque realmente no lo son ni lo han sido nunca, aunque hayan nacido de Abraham, como dice la Escritura, aunque hayan nacido de Abraham, porque esta mezcla vino antes de Abraham, esta mezcla vino mucho antes, ¿no? Entonces, aunque ellos hayan nacido de Abraham, por eso dice la Escritura que no todos los descendientes de Abraham son israelitas, ni por ser hijos de Abraham son todos hijos, ¿ves? No son hijos, no se convierten
¿cómo se llama? En vajilla de porcelana, simplemente por haber salido de la misma masa. Es lo que está diciendo, ¿ves? Simplemente, aunque hayan salido de la misma masa, eso no los va a convertir a ellos en porcelana. No los va a convertir que el resultado de ellos sea la expiación. El resultado de ellos va a ser el mismo, va a ser la condenación. Va a ser aunque salgan de la misma masa, aunque hayan salido de la misma masa, el resultado va a ser de ellos condenación. Condenación. Y entonces dice, porque dice Pablo eso, ¿no? Él desearía ser anatema, ¿no? Separado de Cristo por ambos hermanos, según pariente, según la carne, ¿ve? Que son israelitas, ¿ve? Aquí Pablo lo que está declarando es un misterio lo que hay aquí, pero no queremos escuchar los misterios de Dios porque dice, no, esto es leer entre líneas, esto es forzar la escritura, me dicen algunos, esto es forzar la escritura que diga lo que no, no, porque cada uno quiere escuchar lo que quiere escuchar. Bueno, ahí está el asunto, ¿no? Cada uno quiere escuchar lo que quiere escuchar. Dice, según los cuales son los israelitas, según los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la ley, el culto y las promesas, fueron para Israel, fueron para ese mundo. Ese es el mundo que él amó, ese mundo que él dijo, cuando él terminó su creación, dijo que todo era bueno. ¿Ve? Cuando terminó de crear, antes de que la cizaña infectara el trigo, él dijo que todo era bueno. Entonces ese fue el mundo, y dice, este es el mundo, y terminó Dios la obra, ¿eh? Terminó Dios el mundo, vamos a decirlo así de esta manera, en pocas palabras, y fueron acabadas las obras del mundo, fueron acabadas en el sexto día, y Dios descansó, y ahí dijo, ya terminé mi obra, y vieron los ángeles que él dijo, todo era bueno, y de repente, cuando ya todo eso era bueno, fue cuando salió otro mundo, vamos a decirlo de otra manera, que fue ese mundo al que él no amó. Porque dice él, es toda planta que no plantó mi Padre Celestial será arrancada, será desarraigada. Toda planta. Si él lo plantó todo en el Edén, ese fue el mundo que él amó. Ese es Juan 3:16. Ese todo, ¿ves? No es todo, ese todo hace una división, ¿ves? Porque hay una división, que es lo que esta doctrina quiere invalidar, las leyes de Dios. Hay una división, hay dos mundos. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea. Pero luego dice, no te ruego por el mundo, sino por los que me distes. O sea, primero dice que amó Dios a todo el mundo, pero después dice, no te ruego por el mundo, sino por los que me distes. Por los que me distes son esos que fueron acabados y terminados hasta el día sexto. Hasta el día sexto. Ese es ese mundo que él amó. Luego después viene otro mundo, otra semilla, dice, por esto yo no te ruego. No te ruego porque yo sé cuál es el final de ellos. O sea, ¿no? Como dicen, no arrojéis vuestras perlas a los cerdos. No te ruego por ellos. Entonces ese todo no es todo. No es todo. Y para este primero que amó, para ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la ley, el culto y las promesas. Quiere decir todo. Todo lo que él creó es para ellos, para esas vajillas donde él va a mostrar sus riquezas. Y a los otros, ese barro, para ser quemados en el fuego. Porque fragante aroma de Cristo somos. Fragante aroma. Guau. Para los que, para Dios, entre los que se salvan. Los que nos salvamos son esas vajillas, fragante aroma. Y entre los que se pierden, para unos, olor de muerte. Wow. Los que se pierden, para muerte. Para otros, olor de vida. Para estas cosas, ¿quién está capacitado? Wow. ¿Quién está capacitado para esto? Dios mío, esto es muy fuerte. Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, ¿ve? Hablando con sinceridad. No somos como muchos que comercian. Esos que comercian son los que le dicen a la gente lo que la gente quiere oír, lo que el ser humano quiere oír. Esos son los comerciantes, los que comercian. Dicen, bueno, no, es que tenemos libre albedrío porque Dios no. Es que Dios, de otra manera seríamos robots. Ese es el pie de barro. Pie de barro mezclado con hierro de esta doctrina. ¿No? Es que de otra manera seríamos robots. Entonces comercian dándole a la gente lo que hacen esto que ahora se llaman progresistas, hablándole a la gente lo que la gente quiere escuchar para que la gente les dé sus aplausos y les dé sus votos y les dé lo que la gente, ellos comercian con las promesas, dándole a la gente lo que le vamos a dar, que ustedes puedan el derecho a decidir, que ustedes lo vamos a empoderar, que la mujer es igual que el hombre y que
En fin, ¿no? Todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Lo vamos a empoderar. Eso es comercial. Y algunos lo hacen esto con la palabra de Dios, ¿no? Dice, no. Esto de que Dios tiene a unos escogidos, este es un principio elitista, ¿sí? Que pone a unos en un nivel y a otros los deja sin esperanza. A unos les da esperanza y a otros se las quita. Bueno. A unos les da esperanza y a otros se las quita. La expiación limitada implicaría una contradicción con el deseo revelado de Dios, ¿ve? Pero ese deseo revelado, aunque está revelado, para la mayoría sigue estando velado. Sigue estando velado porque solo quieren centrarse en la salvación. Como es algo que ya Él decidió de antemano, Él ya lo decidió, pero creemos que nosotros tenemos que cuidarla, como dice la Escritura, con temor y temblor. Entonces, por esa razón, no me distraigas, no me hables de otra cosa que no tenga que ver con la salvación. No me hables de otra cosa. Segunda de Corintios 4:3, que si nuestro evangelio está encubierto, dice, a los que se pierden, está encubierto, ¿ves? Dios no se lo haga. Aquí la posición de ellos dice, los que defienden la doctrina universal, la expiación universal, dice que sería contraria, es una contradicción con el deseo revelado de Dios. Pero mira lo que dice Pablo en Segunda de Corintios. Nuestro evangelio, o sea, esa buena noticia, la buena noticia, dice, está encubierto, esa buena noticia está encubierta para los que se pierden. Así como se lo encubrió a Judas, así como se lo encubrió a Faraón, está encubierto, así como se lo encubrió a esos pueblos que él mandó a asesinar, que mandó a destruir, a esos bebés de pecho que no habían decidido hacer el bien y el mal todavía. Se les negó ese derecho, se los encubrió, está encubierto, pero dice que a los que se pierden. Lamentablemente, y esto es muy fuerte, pero para muchos que no se van a perder, pareciera también estar encubierto, pero no por voluntad de Dios, por supuesto, no Él quiere, dice, a vosotros os es dado a conocer lo encubierto, lo revelado, o sea, lo no revelado, porque si está encubierto, es porque significa que no está a la vista todo el mundo. Esto es lo que la gente dice, es que no podemos leer entre líneas, no podemos forzar la escritura. No se trata de forzar la escritura, se trata de saber lo que Dios, ¿dónde lo encubrió Dios? Todo esto que dice que está encubierto, velado, o escondido, o no revelado, utiliza muchas palabras en la escritura, muchos sinónimos, pero ¿dónde está encubierto? ¿Dónde está no revelado? ¿Dónde está? En la escritura. A esto es lo que le llamo yo el velo de texto, que algunas personas no están de acuerdo conmigo en esta definición. En la escritura está encubierto. En la escritura para que viendo no vean, oyendo no oigan y no se conviertan. Y no se conviertan, aunque ellos vean allí las promesas, el culto, la ley, todo, no se conviertan. No sé, porque no es para ellos. No, está ahí en la escritura. Todas las promesas. Toda la revelación está en la escritura. No me han escuchado a mí hablando aquí nada extra bíblico, nada fuera de la escritura. Todo está ahí, encubierto allí. Pero la gente dice, no, es que hacer esto es forzar, es leer entre líneas. Bueno, para ellos seguirá estando encubierto también. Entonces, para los que piensan así, seguirá estando encubierto. Éxodo 9:3. Entonces dijo el Señor a Moisés, levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón y dile, así ha dicho el Señor, el Dios de los hebreos. ¿Ves? Dios de los hebreos, no Dios de todo el mundo, de los cananeos, de los egipcios, de los hebreos, de un pueblo escogido, separado, dividido, apartado, nación santa, pueblo adquirido por Dios, mi pueblo para que me sirva. Y enviará Dios a sus ángeles, aquí está, el final, esa división final, y enviará con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta otro. Dice, oh vosotros, descendencia de Abraham, ¿ves? Fue por un linaje. En Isaac te será llamada descendencia. Isaac, hijo de Abraham. En Isaac es sus escogidos. Sacó a su pueblo, con gozo, con júbilo, a sus escogidos. Sacaré descendencia de Jacob, no descendencia de Canaán, no descendencia de Ismael, no descendencia de Esaú, no descendencia del vaso de deshonra, sino de la vajilla, de esa vajilla de voy a mostrar mi riqueza de honra, de ahí voy a sacar un heredero, en este caso está hablando de Jesús, del Mesías, de Judá, va a salir ese heredero, y de mis escogidos poseerán la tierra, mis siervos, de los que yo escogí, habitarán allí. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos,
mientras muchos se están perdiendo, dice, sus escogidos, dice, por causa de ellos, aquellos días serán acortados. Para que yo vea también de tus escogidos, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación, tus escogidos, tu nación, tu heredad, tus siervos, tu pueblo, tuyo, son de él, un pueblo, no todo el pueblo, no todos los pueblos, no todas las naciones. Expiación limitada es una de las doctrinas que enseña que sostiene que Cristo murió solo por los elegidos, es decir, por aquellos que Dios predestinó para ser salvos y no por toda la humanidad. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que son conforme a su propósito son llamados, al propósito de hombre, a la voluntad de hombre, voluntad de varón, voluntad de carne. No, porque a los que antes conoció, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? Antes de la fundación del mundo, Él nos conoció. ¿Sí? Antes de que fuésemos engendrados en el vientre de nuestra madre, mi embrión vieron tus ojos. Pero antes de que ese embrión fuese formado, ahí también Él nos había conocido. También los predestinó. Esta palabra que a la mayoría, mucha gente no le gusta. A mí tampoco no me gusta mucho esa palabra, porque esto no deja de ser un sinónimo. Yo más que predestinación, me gusta más la palabra elección. Esto es nada más que un sinónimo, pero esta palabra está muy distorsionada. Entonces tú crees en la predestinación, porque hay otro debate con el tema que a la final es el mismo, Son diferentes ramas del mismo árbol, del mismo espíritu, porque ese espíritu es un árbol, ese árbol que estaba en ese Edén, ese árbol de la ciencia del bien y el mal, que tiene que era muy frondoso y que las aves del cielo hacían nido y en fin, en sus ramas, esos ángeles que se cayeron junto con él, ¿no? Esas palabras metafóricas, que era un árbol, que era ese árbol de la ciencia, que no era un manzano, ni era un peral, ni era nada de eso, era un espíritu que estaba allí, que Dios lo describe como un árbol, pero no era un árbol, que Dios lo describe como una serpiente, mas no era una serpiente. Esa serpiente que dice el Apocalipsis, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. No dice que ese animal que se arrastraba en el... No, es ese mismo espíritu que se le dan diferentes nombres. Se le llama por diferentes nombres. Dice que a esos que Él llamó, dice que los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen, de su Hijo. Que como una vajilla, ¿no? Como una vajilla que cuando resplandece podemos ver el reflejo, ¿no? del rostro de la persona que está delante, ¿no? Nosotros somos esa vajilla donde Cristo, donde nos vemos reflejados. Cuando estamos en la mesa con el Rey, se ve reflejado el rostro del Rey. Somos el reflejo de esa gloria, de ese Rey majestuoso. Sin embargo, en el barro ordinario no hay ningún reflejo de nada. Ahí busca reflejo, no vas a encontrar por ninguna parte nada. Todo lo que vas a ver es ordinario por todos lados. La que dice, conforme a la imagen de su Hijo, el que es la imagen del Dios invisible, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos, a los que Él predestinó, otra vez esa palabra, predestinó, a los que Él también llamó, a los que llamó también justificó, a los que justificó también glorificó, y así, también, esa palabra que se repite tantas veces, que en principio esta palabra sería un error literario en una escritura. Yo ahora estoy intentando escribir un libro o terminarlo, y una de las cosas que se escucha mucho es que no puedes repetir muchas veces una misma palabra dentro del mismo párrafo, porque quedaría como una mala gramática, ¿no? De repetir. Entonces para no repetir la misma palabra, a veces tenemos que utilizar sinónimos, palabras que digan lo mismo pero que no se escriban igual. Sin embargo, aquí dice también los llamó, y también los santificó, y también los justificó, y también los glorificó, también. Bueno, saltándose esas ¿cómo se llama? Leyes gramaticales, ¿no? Pero nosotros sabemos que dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. No es que es injusto, que antes de que la gente nazca es injusto, es inmoral. Desde Dios haya escogido desde el principio para salvación. ¿Cuándo lo escogió? Cuando estaba moldeando el barro, Adán. Desde el principio. Según Él nos escogió Él, no fuimos nosotros, porque nunca se ha tratado de nosotros. Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Dice, en amor,
habiéndonos predestinado para ser adoptados suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza y la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esa palabra acepto es la palabra propiciación. Nos hizo aceptos, nos hizo propicios, a pesar de que nosotros estábamos contaminados, pero él sabía lo que había, porque él sabía que esa contaminación era externa, ¿no? O sea, una contaminación externa. Entonces dice, bueno, esto yo lo voy a limpiar, lo voy a purificar, lo voy a santificar, y una vez limpiado, entonces nos voy a hacer propicio, ese acto de propiciación que va de la mano con el de la expiación. Entonces primero nos limpia, nos lava, y después entonces nos recibe, bueno, nos recibió antes, ¿no? Pero quiero decir, una vez recibido, entonces nos hace aceptos. ¿En dónde? En el amado, en quien tenemos redención, expiación por su sangre, perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer. No, es que no te compliques con estas cosas, el misterio, ¿ves?, de su voluntad. Él no los quiere dar a conocer, pero la mayoría no quieren. No. Las cosas escondidas son para el Padre y las reveladas son de los hombres. Madre mía. Dios mío. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él mismo se lo propuso, nadie se lo propuso. Nadie le dijo, o él no esperó la reacción de alguien para proponerse esto, sino él mismo se lo propuso. Y ese deseo de darnos a conocer, ¿no? Que la gente, no, eso es forzar las escrituras, no, eso de estar buscando ese misterio de su voluntad, eso que está, si es un misterio, es algo que está velado, que no está a la vista de todo el mundo. Entonces la gente dice, no podemos hacer esto es peligroso, hermano, esto que haces es peligroso. Buscar de conocer esos misterios es peligroso, porque eso tuerce, fuerza las escrituras a decir lo que... Hay tantos argumentos, porque al final lo que queremos es seguirnos mirando a nosotros mismos, no mirarlo a él, y decimos que le miramos a él, pero no es verdad, queremos mirarnos a nosotros mismos. Entonces, termino. Expiación. Entonces hemos dicho que si se caía uno de los dos pilares, uno solo, el edificio se viene abajo. Pero y si se caen los dos, grande sería su ruina. Si se caen los dos pilares fundamentales, el libre albedrío, si no existe libre albedrío entre la humanidad, este edificio se cae. Pero y si el amor de Dios no es universal, si es limitado a un grupo, a sus escogidos, y si esto se cae, el universal, este desastre sería grande su ruina. Entonces vamos a ver, según lo que hemos visto, mira, esto es lo que pasaría. Amor universal, esta columna. Libre albedrío, columna, se movió la columna, se movió la columna del edificio. Universal, se cae. Albedrío, la palabra juez, árbitro, libre, no es libre, hay un solo árbitro y un solo juez. Entonces sigue estando la libertad, sigue estando el amor, pero no sigue estando el universalismo, el catolicismo, lo echamos de aquí al catolicismo, y a ese juez, y a ese espíritu, porque al final, vuelvo a decir, el que quiere ser el juez es ese espíritu también lo echamos fuera, y echamos fuera a este catolicismo, ¿ves? Universalismo. Entonces, wow, la limitada, wow, se sigue sosteniendo sobre la columna. La universal, el catolicismo se cayó. Se sigue sosteniendo. El amor se sigue sosteniendo. La libertad se sigue sosteniendo, porque Cristo sigue siendo Cristo, Él sigue siendo el Salvador. Él sigue siendo esa roca donde se construyó esta casa. Porque habíamos dicho, si esta casa fuera de roca, estuviera construida la roca, se sostendría. Cristo es esa roca. Esa peña de Oreb, Él es esa roca, esa peña de Oreb. Santo es el Señor. Y bueno, no sé los que puedan llegar hasta aquí después de tanto que me he extendido, pero con la propia palabra, esta casa o esta doctrina universal, pues no se sostiene en pie. No se sostiene en pie, porque lo que pretende es sentarse en el trono de Dios como juez, convertirnos en juez.
pero no es a nosotros, porque al final es un engaño. El que se quiere sentar en ese trono, ya sabemos quién es. Es ese árbol que estaba allí, que le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho. No, pero no es tan así la cosa. Sino que seréis como Dios, seréis el juez, serán ustedes los jueces, serán los árbitros, los que ustedes tienen, porque tienen todo el derecho a decidir libremente. Es como que si él sabía que nos iba a esclavizar, esas cosas. Entonces él se quería convertir en amo porque era el que se quería sentar en el trono. Se quería sentar en el trono y convertirnos, entonces nosotros obedecerle, ser sus súbditos, ser el súbdito del pecado, ¿no? Que es gobernado por él, ¿no? Ahí está. Entonces, dicho todo esto, yo sé que todavía, aún así, con todo esto, es que derribar un edificio así como ese muro de Berlín tardó mucho tiempo, pero sin embargo finalmente se cayó. Finalmente se vino abajo ese muro de Berlín. Y este muro es mucho más grande que el muro de Berlín, pero más grande es el demoledor de muros, el que gobierna con justicia no humana, el que gobierna con moral no humana, el que gobierna con ética no humana, no basada cuando digo no humana me refiero no basada en el humanismo, en ese espíritu maligno del humanismo que empodera al ser humano, lo empodera engañosamente, porque no empodera nada. El que se quiere empoderar es él, vuelvo a decir, que hace ver que empodera y no empodera nada, porque fíjese, esas personas que hacen todas esas cosas inmorales, como dice Romanos capítulo 1, Dios los entregó para que en ellos mismos sufrieran el castigo en sus propios cuerpos, ya que no quisieron honrar al juez, no quisieron honrar al árbitro. Romanos capítulo 1, a partir del versículo 12 en adelante, 12. Dios los entregó, ¿ves? Dios los entregó porque ya Dios, ¿cómo no los va a entregar? Si él sabía si eran barros para deshonra, él dice, bueno, ustedes están hechos para eso yo los hice, porque al final lo hizo todo él. O sea, esto de que digo yo de que Caín no es hijo de Adán, entonces como que es hijo del diablo, que sea hijo del diablo, o inclusive semilla biológica, no significa que sea el hacedor, porque Satanás no hizo nada, Satanás no creó nada. Satanás lo que hizo fue utilizar la masa que había sido formada por Dios, de una misma masa, de un solo linaje. Dice que sacó todas las naciones, entonces utilizan estos versículos para contradecir lo que yo digo, ¿no? De un solo linaje, claro, del linaje de Eva salió todo. Puso su nombre Eva por cuanto ella era la madre de todos los seres. De esta masa fueron hechas todos, unos para honra, otros de la misma masa. De la misma masa. Esa masa era Eva, la misma masa que era de Adán. Eran barro de vajillas, así como de Abraham, que es una vajilla de honra. No todos los descendientes de Abraham, no por ser hijos de Abraham, son todos israelitas, ni por ser hijos son todos hijos. No, son de la misma masa, salieron de la misma masa, pero no van a brillar como porcelana, van a ser quemados. Con esto me despido. Mucho tiempo hablando en esto, pero sé que aún así la mayoría van a seguir aferrándose y no, esto de que quererme tanto, así como la salvación, la he amado, la he toserado tanto como algo tan mío, que el libre albedrío también. Decirle a la gente que no tiene libre albedrío, eso es, bueno, decirle a cualquier creyente, no importa la postura que tenga, sea limitada o sea universal, decirle a una persona, eso es una mentira, el libre albedrío, casi podría ser motivo de enemistad o de división, que es lo que quiere ese espíritu, dividir, pero ahí está la escritura. Y pueden buscar versículos que lo contradigan, pero sin entenderlo, porque esas cosas están veladas para los que se pierden, dice la escritura. Dios les bendiga.